Hola a todos, buenos días futuros ingenieros. Hoy les platicaré sobre un tema muy importante dentro de una empresa, el diseño del lugar del trabajo. ¿Ustedes saben qué es un puesto de trabajo? Yo les platicaré un poco sobre esto. El puesto de trabajo es el lugar que un trabajador ocupa cuando desempeña una tarea. Por ello, el puesto de trabajo debe estar diseñado para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, así como para asegurar que el trabajo sea productivo. El diseño de los puestos de trabajo debe comprender todos los elementos que integran el sistema. Estos incluyen los aspectos relativos al medio ambiente físico y a la organización del trabajo. Si el puesto de trabajo está diseñado adecuadamente, el trabajador podrá mantener una postura corporal correcta y cómoda, evitando así posibles lesiones en la espalda, problemas de circulación en las piernas. Una de las principales causas de estos problemas pueden ser asientos mal diseñados, permanecer de pie durante mucho tiempo, extender demasiado los brazos para alcanzar los objetos o una iluminación insuficiente que obliga al trabajador a acercarse demasiado a las piezas. Como todos sabemos, las personas físicamente son muy diferentes entre sí. Por esto debemos diseñar un puesto de trabajo en el que se deben de tener en cuenta las personas que van a utilizarlos para que se produzca la adaptación. Para esto, en cualquier puesto de trabajo, se debe hacer una valoración global del confort. Para el diseño del puesto de trabajo, hay que apoyarse en la antropometría y la biomecánica para determinar las características estáticas y dinámicas. Bueno, te voy a hablar más sobre las características estáticas y las características dinámicas, o también conocidas como dimensiones funcionales. En las características estáticas, las dimensiones de los espacios y de los objetos deben estar subordinados a las dimensiones de la persona que se desenvuelve en ese espacio. Debido a esto, es necesario conocer las dimensiones del usuario. Las dimensiones estructurales no sirven para medir separaciones entre cuerpo y lo que lo rodea. Estas se miden en individuos estáticos e en posiciones de trabajo fijas. Por lo tanto, es evidente que sobre el cuerpo humano se pueden tomar muchas medidas, no obstante, para la práctica solo se consideran unas 20. Debemos de tomar en cuenta que las dimensiones estructurales se toman individuos desnudos y hay que prever un pequeño incremento en algunas dimensiones por el vestido. Ahora que sabemos sobre las características estáticas, ahora continuemos con las características dinámicas o dimensiones funcionales. Estas son las que se toman a partir de las posiciones que resultan de los movimientos asociados a las actividades. Aunque para el diseño hay que tener en cuenta las dimensiones estáticas, y no hay que olvidar que las dimensiones funcionales son más importantes, ya que se centran en movimientos y funciones a realizar del individuo. Se me olvidaba que también hay que considerar al grupo de población infantil, ya que sus dimensiones antropométricas tienen bastante interés para diseñar muebles de uso escolar infantil, y hay que tener en cuenta que sus dimensiones estructurales cambien mucho. Ahora continuamos con las etapas que componen el proceso del diseño, dentro de las cuales están el análisis del sistema de asignación de tareas, la concreción del sistema, la validación y la implementación. Les hablaré un poco más sobre estas etapas. En la primera etapa, que es el análisis del sistema, se conlleva la identificación de las principales operaciones que han de llevarse a cabo para obtener los resultados requeridos y la especificación del sistema de trabajo necesario para lo que es la asignación de tareas. Se despide el reparto más adecuado de las diferentes tareas entre el sistema técnico y el operador, de acuerdo con diferentes criterios como la eficiencia, la seguridad, calidad, etc. En la tercera etapa, que es la concreción del sistema, se trata de diseñar la configuración física más adecuada y seleccionar los dispositivos técnicos necesarios para definir los procedimientos de trabajo para el operador humano. Por otro lado, en la validación, que es la cuarta etapa, es una fase donde se realiza una evaluación del diseño mediante prototipos y simulaciones. Por último, tenemos la implementación. Antes de implantar el nuevo sistema de trabajo, los trabajadores deben ser informados de los objetivos que se pretenden y de los cambios que se van a llevar a cabo. Estos trabajadores también deberán ser objeto de formación y entrenamiento. Visto esto, 5 etapas en el proceso de diseño, de rediseño, las aportaciones y puntos de vista de usuarios constituyen una información muy valiosa que debe ser recogida y tratada adecuadamente por parte de los diseñadores. Ahora les hablaré sobre las reglas básicas para diseñar espacios y equipos.
Para el diseño o rediseño de espacios y equipos, es necesario plantearse varias preguntas, por ejemplo. ¿Tú sabes cuál es el espacio disponible para realizar la tarea? Es aquí donde tenemos que valorar tanto el espacio de trabajo como las zonas de paso, el espacio dedicado al almacenaje, por ejemplo. Otra pregunta clave es qué equipo necesitamos, ya sea mobiliario, herramientas, equipo de cómputo, etcétera, y cuál es la distribución más adecuada. Aquí debemos seleccionar y distribuir los equipos adecuadamente de forma que la tarea se realice sin la necesidad de realizar posturas incómodas, fuerzas innecesarias, movimientos innecesarios, entre otros, lo que repercutirá positivamente en la eficiencia. También debemos preguntarnos qué tareas van a realizarse en un espacio concreto y con un equipamiento específico. Debemos definir las tareas que deben realizarse en una determinada zona y los equipos de emplear. Es fundamental para el adecuado diseño del espacio de trabajo. Además, es necesario considerar que las tareas están asociadas para la realización de determinados movimientos, posturas de trabajo, fuerzas, etc. Pueden en algunos casos requerir de mayor espacio de movimiento para los trabajadores. Y por último, ¿qué características tienen las personas seleccionadas para realizar las diferentes tareas? Pues en el diseño de un puesto de trabajo es necesario considerar las características antropométricas de la población que pueden ocupar el puesto. Para adaptar el espacio del trabajador, la altura del trabajo debe darse a las dimensiones corporales de la persona y al tipo de trabajo que realiza. La silla, la superficie de trabajo y la mesa deben diseñarse como una unidad para lograr posturas cómodas y evitar en la medida de lo posible la adopción de posturas forzadas. El diseño general del puesto de trabajo debe ajustarse a las características antropométricas del trabajador. Por ejemplo, los objetos que hay aquí contemplar deben estar a la altura de los ojos, un poco más abajo, porque la gente tiende a mirar algo hacia abajo. Debemos tomar en cuenta y ajustar la superficie de trabajo para que esté a la altura del codo algo inferior. Por la mayoría de las tareas habituales, también la altura del asiento debe ajustarse a la longitud de las piernas, a la altura de la superficie de trabajo que proporcionan. Si es necesario un reposapiés para que las piernas no cuelguen y estén bien apoyadas y sin presiones. Aquí debemos dejar espacio para poder estirar las piernas del espacio. Para las piernas debe ser suficiente para que los trabajadores de mayor estatura puedan estirar las piernas cómodamente. Por otro lado, en la economía, uno de los principios básicos de evitar la manipulación manual de cargas siempre que sea posible, los esfuerzos requeridos al manipular una carga deben estar dentro de los límites fisiológicos deseables. Los movimientos corporales deben seguir un ritmo natural de tal forma que se logre una armonía entre la postura, la fuerza ejercida y el movimiento corporal. La relación con la postura y esfuerzo corporal, hay que prestar atención al espacio de trabajo disponible, ya que para realizar una tarea debe permitir que el trabajador adopte diferentes posturas de trabajo. Debe favorecer la movilidad del trabajador, además, para que tenga una postura vertical y mirando al frente mientras realiza su actividad. Si la tarea impone demandas visuales, los puntos de trabajo necesarios deben ser visibles manteniendo la cabeza y el tronco recto, o bien, con una ligera inclinación de la cabeza hacia adelante y evitar las posturas forzadas y asimétricas. Lo ideal es que el trabajador pueda elegir, o al menos alternar entre la postura de pie y sentada. Sé que optar por una de estas dos posturas, se preferiría en general la sentada. Ahora te mencionaré de 5 principios para diseñar un lugar de trabajo. El número 1 es el principio de importancia. Este principio afirma el grado de jerarquía para localizar de manera conveniente los componentes. Esto se refiere al grado de importancia de cada componente, que es vital para el éxito de los objetivos del sistema y determinada por el juicio hecho por gente experta. Después está el principio de secuencia de uso. Este principio consiste en acomodar los componentes de acuerdo a la secuencia de uso para colocarlos en los lugares más convenientes. El principio temporal, que es el número 3, trata de que los elementos que se usarán deberán colocarse en una secuencia de tiempo en su uso. Lo óptimo es diseñar según la actividad a realizarse, de manera simple, lo más lineal posible y en secuencia. El principio funcional, que se refiere al agrupamiento de los componentes de acuerdo a su función. Y por último tenemos el principio de frecuencia de uso, que detalla el estudio de patrones o frecuencias relacionadas con la operación de los componentes del equipo dentro de un espacio con visibilidad y alcance.
Hasta aquí hemos finalizado. Gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado y que les sirva a futuros ingenieros. Hasta la próxima.